En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Lectura crítica. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que comprendas qué es la lectura crítica y cómo se hace, para que puedas usarla en tu vida diaria. La lectura está presente de muchas formas en nuestra vida. Todos los días leemos algo. Por ejemplo, libros, artículos científicos o noticias. Existen 2 tipos de lectura: lectura analítica y lectura crítica. Durante el video vamos a explicar 2 cosas. 1. ¿Qué es la lectura crítica? 2. Pasos para hacer una lectura crítica. Lectura crítica. La lectura crítica tiene como objetivo evaluar el texto y crear una opinión relacionada con su contenido. Para que puedas crear tu opinión, es necesario que analices el texto y lo cuestiones. Pasos para hacer una lectura crítica. Para hacer una lectura crítica de un texto, tienes que realizar 5 pasos. Paso 1. Lee el texto e identifica su objetivo. Lo primero que tienes que hacer es leer el texto completo con atención para identificar la información más importante y su objetivo. Todos los textos tienen un objetivo. Por ejemplo, informar, convencer, entretener o reflexionar. Para identificar el objetivo de un texto, puedes responder alguna de las siguientes 2 preguntas. ¿Qué quiere decir el autor con este texto? ¿Qué quiere el autor que yo piense, sienta o haga al terminar de leer su texto? Otra forma en la que puedes identificar el objetivo de un texto es analizando el lenguaje con el que está escrito. Por ejemplo, las palabras que usas para escribir un texto científico son diferentes a las palabras que usas para escribir una carta a un amigo. Paso 2. Identifica si el texto es confiable. La confiabilidad de un texto se refiere a qué tanto puedes confiar en la información que contiene. Para identificar si el contenido de un texto es confiable, tienes que responder 2 preguntas. ¿El autor del texto ha estudiado o es experto en el tema? Para responder esta pregunta, puedes investigar si el autor tiene otras publicaciones del tema o cuáles son sus estudios. ¿Quién difunde el texto? Un texto es confiable cuando es difundido por instituciones de gobierno, editoriales o universidades. Otros elementos que te pueden ayudar a identificar la confiabilidad de un texto son: año de publicación, contexto histórico de la época en la que se escribió el texto, fuentes de consulta o referencias. Paso 3. Identifica la información explícita e implícita del texto.
En un texto puedes encontrar dos tipos de información, explícita e implícita. La información explícita es aquella que puedes encontrar de forma directa en el texto, es decir, la información que está escrita. Esta información se puede clasificar en hechos y opiniones. Los hechos son afirmaciones que expresan algo que es verdadero o real y que se pueden comprobar. Y las opiniones son ideas que expresan las creencias, sentimientos, pensamientos, puntos de vista, deseos u actitudes que tiene el autor del texto. La información implícita es aquella que el autor quiere expresar, pero no está escrita de forma directa en el texto. Para poder identificar la información implícita de un texto, tienes que hacer inferencias. Una inferencia es una conclusión que se consigue a partir de la relación que haces de la información explícita del texto con tus conocimientos previos. Es decir, la información que leíste más la información que ya tienes da como resultado una inferencia. Paso 4. Compara el texto con otros textos. Es importante que compares diferentes textos del mismo tema. Esta comparación te permite ampliar la información que tienes y conocer las opiniones de diferentes autores. Paso 5. Escribe tu opinión y justifícala. El paso final de la lectura crítica es escribir tu opinión y justificarla. Para hacerlo, tienes que considerar 3 elementos. 1. Escribir si estás de acuerdo o no con lo que él o los autores escribieron del tema. 2. Escribir tu opinión, es decir, tus creencias, sentimientos, pensamientos, puntos de vista o deseos. 3. Explicar por qué tienes esa opinión. Para hacerlo, puedes usar la información que analizaste del texto. Glosario. A continuación, se presenta la explicación de 3 de los términos más importantes utilizados durante la explicación del tema. Término 1. Analizar. Analizar es revisar un texto poniendo atención a todos los detalles. Término 2. Cuestionar. Cuestionar es hacer preguntas para obtener más información. Término 3. Opinión. Una opinión es lo que piensas de algo después de revisarlo. Esto fue todo con respecto al tema lectura crítica. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. Argudín Y y Luna M. 1995. Aprender a pensar leyendo bien. Habilidades de lectura a nivel superior. pp 43-114. Biblioguías. Técnicas de estudio. La lectura. SF. Disponible en Internet. Equipo editorial, etc. 2021. Lectura crítica, concepto, ejemplos y qué es inferencia. Concepto. Disponible en Internet. Sacaula F. et al. 1998.
Lectura y redacción de textos Bachillerato. México, Santillana. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.